Bueno, entonces ahora vamos a ver funciones trigonométricas. Así que pongan como título funciones trigonométricas. Es decir, vamos a ver lo que son las funciones seno, coseno y tangente. Entonces pongan como subtítulo definición. Es decir, de dónde salen las funciones trigonométricas. Entonces vamos a ver lo que es el círculo unitario. Pónganle como subtítulo, este es el tema. Como subsección, como sección vamos a ver definición. Y como subsección vamos a ver el círculo unitario. Así de esta manera. Bueno, entonces vamos a ver si ya copiaron. ¿Qué es el círculo unitario? El círculo unitario, como dice, es un círculo de radio 1. Ahí está. Es un círculo que tiene radio igual a 1. Vamos a ubicar su centro. Ahí está su centro. Y de aquí voy a trazar el radio. Y este radio va a valer 1. Es una unidad, ¿sí? Una unidad. Bueno, lo voy a hacer tantitín más grande. Ay, no, lo curvé. Esperen. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, cuando dice círculo unitario, unitario significa 1. Entonces nos indica que su radio vale 1. 1 exactamente. Eso vale el radio, va a valer 1. Bueno, entonces dentro de este círculo unitario vamos a trazar el plano cartesiano. Recuerden, el plano cartesiano va a ser un plano que nos permite hallar las coordenadas de cualquier punto. Se forma por una línea vertical. A ver, la voy a dibujar acá. Una línea completamente vertical. Ahí está. Y una línea horizontal. Le voy a dar un ángulo de 90, exacto. Entonces, este es el plano cartesiano. Espero que lo hayan visto en secundaria. Y si no, lo explico rápidamente acá. El plano cartesiano nos permite ubicar cualquier punto. Es decir, nos permite decir que un punto tiene coordenadas horizontal y vertical. Es decir, por ejemplo, este puntito de acá. Bueno, pues lo voy a dibujar. Por ejemplo, este punto acá, ese punto ahí, tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada en X, en horizontal, y una coordenada en Y. Así de esta manera. Sí, cualquier punto lo podemos ubicar por una distancia en horizontal y una distancia en vertical. Bueno, pero si no lo entienden, no se preocupen. Entonces, solamente tengan en cuenta que así se construye un plano cartesiano. Se pone una línea vertical y una línea horizontal. Y el centro se le llama origen. Bueno, entonces ya tengo un círculo unitario. Un círculo unitario que tiene radio 1. Por eso es unitario, su radio es 1. Y ahí dibujamos el plano cartesiano. Entonces miren, aquí se está formando como una especie de triángulo, ¿no? Bueno, una especie de conito, porque tengo estos dos lados y esta curva. Bueno, pero lo que voy a hacer es trazar un triángulo. ¿Qué triángulo? Miren, voy a trazar una línea vertical a partir de donde termina esta línea, de donde termina el radio. O más bien, desde donde el radio toca la circunferencia, aquí, voy a trazar una línea vertical. De tal manera que esa línea vertical haga un ángulo de 90 grados con la línea horizontal. Ahí está, esta línea vertical hace un ángulo de
90 grados. Ahí está, ¿ven? Y ya, se formó un triángulo rectángulo. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada, teorema de Pitágoras. Entonces ya, en el círculo unitario se formó este triángulo rectángulo. Ahora miren, a esta línea que se formó dentro del triángulo unitario, bueno, primero vamos a definir el ángulo. Aquí obviamente se forma una abertura, ¿no? Este de aquí va a ser el ángulo θ. Así, de esta manera. Ese es el ángulo θ. Así se simbolizan a veces los ángulos, con la letra θ. Esta es una letra griega. Así se llama, esta es una letra griega y se llama θ. Bueno, entonces ahora se formó este triángulo rectángulo. Entonces miren, a esta línea de acá, la línea vertical, se le va a llamar el seno de θ. Ahí está, sen, y pongan en θ. Y a esta línea horizontal, la que abarca de acá hasta acá, aquí donde señalo el lápiz, toda esta línea horizontal nada más, a ese pedazo se le va a llamar el coseno de θ. Entonces este es el seno de θ. Y esta línea, como está al lado del seno, como esta línea horizontal está, pues sí, al lado del seno, de esta línea que se llama seno, se le llama coseno, porque co es del prefijo latín, coseno viene del prefijo latín co, que significa compañero. Por eso el coseno es el compañero del seno, porque pues está aquí al lado. Así, de esta manera, de ahí surgen estas funciones trigonométricas. El seno es esta línea vertical y el coseno es esta línea horizontal. ¿Sí? Bueno, copien, pónganle pausa al video y copien. Bueno, entonces el coseno, miren, en el triángulo rectángulo, en la clase pasada habíamos dicho que esta línea, ¿quién era? Esta línea es... A ver, voy a borrar tantito el seno y el coseno. Ustedes tenganlo anotado en su libreta, ahorita notan. Esta línea yo había dicho que ¿quién es? Estos dos son los catetos, ¿no? La hipotenusa, ¿quién es en ese triángulo rectángulo? Es el 1, ¿no? Porque es el que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces, y los otros dos había dicho que son catetos, ¿no? Entonces, miren, como este ángulo está frente a la línea vertical, más bien esta línea vertical está frente a este ángulo θ, está frente a él, lo está mirando. Entonces a este le voy a llamar el cateto opuesto. Pónganle abreviado CO, que significa cateto opuesto. Y la línea horizontal, como está a un lado del ángulo θ, le vamos a llamar cateto adyacente. Otra vez, miren, estas dos líneas de acá, recuerden que son los catetos. Entonces, así les habíamos llamado la clase pasada. Esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Ahora, cuando dibujamos este ángulo de acá, θ, el lado que está frente a él se le va a llamar cateto opuesto. Y el que está a un lado de él se le va a llamar cateto adyacente. Porque es el que está a un lado. Adyacente significa a un lado. Así que esta línea horizontal, como está a un lado del ángulo θ, se le va a llamar el adyacente. Porque está a un lado de él. Y como esta línea está frente al ángulo, lo está viendo, está frente a él, entonces se le llama el cateto opuesto. Dibujen esta línea, esta figura también, copienla, vuelven a copiar en su libreta. Este es el cateto opuesto, este es el adyacente. Y obviamente esta línea de acá, ¿cómo va a ser? Va a ser la hipotenusa.
Bueno, entonces si ya copiaron, pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, entonces escriban aquí después de esas figuras. Para cualquier triángulo rectángulo las funciones trigonométricas son, es decir, en este caso, bueno, voy a decir la definición de las funciones trigonométricas y ahorita explico. El seno de teta, el seno del ángulo teta, va a ser igual a la división del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Otra vez, el seno del ángulo, el seno de teta, va a ser igual a la división de lo que mida el cateto opuesto entre lo que mida la hipotenusa. El coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? A la división del cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y la tangente de teta va a ser igual a la división del cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Así, de esta manera. Así es como se definen. A ver, cópienlo, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, entonces miren, esa es la razón de por qué en el círculo unitario bueno, porque esta es la razón de por qué en el círculo unitario esta línea en vertical se le llama el seno, porque el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues pongámosle cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa? Vale 1. Y cateto opuesto dividido entre D1, ¿cuánto es? Pues cateto opuesto. Es decir, cateto opuesto es cualquier valor. Es un valor que pues tiene, que le llamamos así, cateto opuesto. Y esta línea horizontal es el coseno de teta. Es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 1. ¿Y cuánto es el cateto adyacente dividido entre D1? Pues lo mismo, cateto adyacente. Ahí está, no hay problema. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces así, de esta manera. Pero esto se cumple para cualquier triángulo rectángulo. Me refiero a esta definición. No siempre el cateto opuesto va a ser el seno, ni el cateto adyacente va a ser el coseno. Por ejemplo, miren, si tenemos un círculo, ya no, un triángulo rectángulo. A ver, voy a dibujar un triángulo rectángulo. Voy a hacer que esta línea darle un giro de 90 grados para que así, de esa manera, hagan exactamente 90 grados. Ahí está. Entonces hagan de cuenta que este lado mide 3 y este lado mide 4. Y este de acá, recuerden, este ejercicio lo hicimos en la clase pasada, así que la hipotenusa, ¿cuánto debe valer? 5, para que se cumpla el teorema de Pitágoras. Bueno, y aquí está el ángulo de 90 grados. Este es el ángulo teta. ¿Quién sería el seno del ángulo? Este es un ejemplo. Cópienlo, pónganle aquí arribita, ejemplo. Ejemplo. El seno del ángulo, ¿cuánto va a valer? El seno de teta. Bueno, el seno de teta es, según la definición, es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto al ángulo? Es decir, ¿qué lado es el que está viendo el ángulo, que está frente a él? Pues, ¿quién es? Es 4. 4 es el cateto opuesto, porque es el que está frente al ángulo
al ángulo teta, precisamente, está frente a este. Entonces, ¿cuánto vale el seno de teta? 4. ¿Entre qué se va a dividir? Entre la hipotenusa. Seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto vale 4. Entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. La hipotenusa es 5. Ahí está. Entonces este es el seno del ángulo. Ahora el coseno. Es decir, eso es el seno del ángulo. Es una división. Una división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Eso es el seno del ángulo. El coseno del ángulo, ¿qué es? Es una división. ¿Es una división de quién? ¿De quién entre quién? Entre el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo? Bueno, el cateto adyacente es 3. Entonces, ese es el cateto adyacente. Dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? 5. Ahí está, eso vale el coseno de teta. Vale 3 quintos. 3 dividido entre 5. Y luego finalmente, la tangente de teta. La tangente de teta, que es igual. Aquí dice, la tangente de teta es la división entre el cateto opuesto dividido por entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto aquí? En el triángulo rectángulo es 4. Dividido entre el cateto adyacente, ¿cuánto es? 3. Ahí está. 4 tercios. Esa es la tangente de teta. Es 4 tercios. Ahí está. El cateto opuesto es 4. Entre el cateto adyacente, que es 3. Ahí está. Eso es la tangente de teta. A ver, copien este ejemplo. Bueno, si ya copiaron, pónganle pausa al video y copien. Si ya copiaron, bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongan que, bueno, ahora vamos a tener este triángulo rectángulo, este de acá. Ahí está este triángulo rectángulo. Por ejemplo, tenemos este triángulo rectángulo. Aquí está su ángulo de 90 grados. Vamos a obtener las funciones trigonométricas para este ángulo de acá. Vamos a obtener sus funciones trigonométricas para este ángulo. Ya no el de la base, sino este de arribita, este de acá. Bueno, supongan que la hipotenusa mide 13. Este lado mide 12. Y este de acá, o mejor que este lado mida 12. Y este de acá mida 5. Así, de esta manera. Ahí está, 5. Bueno, disculpen, es que este editor no me... Ahí está, 5. Entonces, recuerden, para que se cumpla el teorema de Pitágoras, estas deben ser las mediciones. Si este mide 13 y este mide 12, este debe medir 5. Bueno, se debe de cumplir del teorema de Pitágoras. Sí, no deben ser cualquiera medida, no deben ser inventadas. Deben cumplir el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces vamos a calcular la función seno. El seno del ángulo, ¿cuánto va a ser? Dice acá que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces vamos a dividir. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Al ángulo teta, a este ángulo de acá. Ahora estoy tomando como referencia este ángulo de acá, ese de ahí. ¿Quién es su cateto opuesto? ¿Qué lado o qué cateto es el que está frente a él, que está viendo? Pues es el 12. Este es el cateto que el ángulo está viendo. ¿Sí están de acuerdo? En el anterior, este ángulo teta, ¿a qué cateto estaba viendo? A este de acá. Este es el lado
o cateto que está viendo. Por eso él era el cateto opuesto. Ahora, como estoy tomando como referencia este ángulo de acá, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el lado o el cateto que está viendo? Es este, el 12. Entonces ese va a ser el cateto opuesto. Ahí está. Vamos a ver, lo voy a escribir. Ahí está, va a ser 12. Dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es 13. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado más grande. Y más bien es el que está frente al ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el de 90 grados? Este. ¿Cuál es la hipotenusa? El que está frente a él. ¿Quién es? 13. Bueno. Ya calculamos quién es el seno de teta. Es 2 entre de 13. Ahora vamos a calcular el coseno de teta. ¿Quién es el coseno de teta? Bueno, es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El cateto adyacente es el que está a un lado del ángulo que no sea la hipotenusa. Es decir, al lado de este ángulo está el 5 y el 13. Pero el 13 es la hipotenusa, así que ese no es el cateto adyacente. Entonces, ¿quién es? Es el 5. Él es el cateto adyacente. Y va a ser dividido entre la hipotenusa. ¿Quién quedamos que es la hipotenusa? 13. Entonces va a ser entre de 13. Eso es el coseno del ángulo teta. Por eso aquí me faltó ponerle teta. Ahí está, listo. Ahora vamos a calcular la tangente de teta. La tangente de teta va a ser igual a la división del cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a teta? Es 12, quedamos. Dividido entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente al ángulo? Es 5. Ahí está. Ese va a ser el cateto adyacente. Entonces eso es la tangente. División entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es 12 entre de 5. Bueno, entonces ahí está. Este es el... ¿cómo se dice? Estas son las funciones trigonométricas. Seno de teta es 2 entre de 13, coseno de teta es 5 entre de 13 y tangente de teta es 2 entre de 5. Bueno, pónganle pausa al video y copienlo. Si ya lo hicieron, entonces miren, no solamente podemos calcular las funciones trigonométricas del seno, el coseno y el tangente, también podemos calcular cuánto vale este ángulo. Es decir, si conocemos las medidas del triángulo rectángulo, ¿cuánto mide? Si sabemos cuánto mide cada lado, podemos saber cuánto mide cada ángulo. Por ejemplo, podemos saber cuánto vale exactamente este ángulo teta. Es decir, cuánto vale en números. ¿Sí? Ya decir, esto vale tanto, ¿no? Tanto en número. Lo podemos calcular. ¿Cómo? Bueno, miren. Podemos agarrar cualquiera de estas tres funciones trigonométricas. Podemos agarrar cualquiera. A ver, por ejemplo, voy a agarrar el seno de teta. El seno de teta es 12 dividido entre de 13. Lo voy a agarrar, aquí está. Seno de teta vale 12 dividido entre de 13. Pónganle punto y coma en su libreta para decir que estamos separando esto de acá con esto de acá. Ahora vamos a calcular el ángulo. Y para ello agarro el seno de teta. Van a ver que va a dar lo mismo si agarro cualquiera de estos dos, cualquiera. Más bien cualquiera de los tres. Vamos a ver, otra vez. Quiero calcular el valor de teta. Entonces, ¿qué hago? Despejo el valor de teta. Le voy a quitar el seno. El seno va a pasar al lado derecho como lo inverso. Lo inverso a la función seno es la función seno a la menos 1. ¿Sí? Así aparecen las calculadoras, por eso así se los expongo. En las calculadoras científicas, el inverso de la función seno les aparece como seno a la menos 1. Es decir, miren, el seno no está multiplicando, el seno no es una multiplicación, el seno es una función. ¿Qué es una función? Que para un número me va a dar otro número. El punto es que el seno
va a pasar a la derecha como lo inverso, como su función inversa. ¿Cuál es la función inversa del seno? El seno a la menos 1. Entonces así queda despejada teta. Teta es igual al seno a la menos 1. Es decir, miren, para que se entienda esto, miren. El seno no es una multiplicación, como dije. El seno es una función. ¿Qué es una función? Que a un número me lo manda a otro. Por ejemplo, seno de 90, si lo ponen en su calculadora científica o en la computadora, les va a dar que esto es igual a 1. Seno de 90 es 1. Ahora vamos a calcular con la calculadora precisamente cuánto vale el seno de 45 grados. ¿Cuánto vale? 0.707 y decimales infinitos. Ahí está. El seno no es una multiplicación. Si fuera multiplicación, seno de 90 es 1 y seno de 45 hubiera sido 0.5, ¿no? Pero no, el seno es una función que a un número me lo va es decir, el seno al aplicarse en un número me va a mandar a otro número. Eso es una función que para un valor me va a dar otro valor. Es decir, una función es cuando se le aplica a un número, cuando se come un número, me va a dar otro número. Es decir, el seno es una función, porque al comerse el 30 va a dar 0.5. Eso es una función, que cuando se aplica un valor a un número, va a parar a otro número. Eso es una función. De igual manera, seno de 15, digamos, es 0.25, 88, 19. Si lo ven, ven que no es una multiplicación. Seno de 30 y 0.5. Seno de 15 es 0.25, 88, 19, 0.45. Y decimales infinitos. ¿Ven? No es la mitad. La mitad de 0.5 es 0.25 exacto, sin decimales. Más sin embargo, el seno de 15 es todo este número. Ahí está. Entonces el seno no es una multiplicación, es una función que para un número, al aplicárselo a un número, me va a dar otro número distinto, como estamos viendo acá. Para este número dio este número, para este número dio este número, y para este número dio este número. Eso es una función que al aplicárselo a un número va a parar a otro número. Bueno, entonces ya que espero que haya quedado claro de que el seno es una función y no es una multiplicación, entonces ahora sí voy a volver a explicar lo que dije acá. El seno, como es una función, va a pasar al lado derecho como su función inversa. ¿Quién es la función inversa del seno? El seno a la menos 1. Es lo que aparece en las calculadoras de acá. Ahora voy a dar la función inversa. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, miren. En las calculadoras científicas, las que venden generalmente, la función inversa se las manejan así, como seno a la menos 1. Pero, formalmente, la función inversa no se le llama seno a la menos 1. Se le va a llamar arcoseno. Así es la función inversa. Arcoseno. Es lo mismo, es lo mismo. Seno a la menos 1 es lo mismo que arcoseno. Son los dos nombres distintos para denotar a la función inversa del seno. Es decir, la función inversa del seno es el seno a la menos 1 o su otro nombre es arcoseno. Son dos nombres que significan lo mismo, que es la función inversa del seno. Lo digo porque precisamente esta calculadora me lo maneja como arcoseno. Aseno. Aseno es la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Miren, la función inversa es aquella en la cual, si yo aplico esa función inversa a este número, me lo va a devolver al inicial. Por ejemplo, arcoseno de 1 es 90, ¿vieron? Es al revés. Si yo le aplico arcoseno de alguno de estos números, me debe devolver el valor inicial. Por ejemplo, otro ejemplo, arcoseno de 0.701 me va a dar inexacto porque debo poner todos los decimales, ¿sí? Debo poner absolutamente todos. Por eso, miren,
Arco seno de esto, 707.1 y todo. Bueno, ¿cuántos decimales hay? 06781. 06781. Ahí está. Ay, no, eso no lo puse allá. 06781. Ahí está, arco seno de todo este número. ¿Cuánto me va a dar? 44.999. ¿Que eso cuánto es? 45, este número de acá. Lo que pasa es que el seno de 45 tiene decimales infinitos. Y por eso me da un valor, debo poner, me da un valor inexacto. Es decir, debería poner todos los decimales. Y ahora sí, ahí sí me daría 45. Es decir, se va a ver mejor con este ejemplo de acá. A ver, arco seno de 0.5, de este número de acá. Arco seno de 0.5, ¿cuánto es? Me debe dar el valor inicial, que ¿cuánto fue? 30. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahí está, 30. Entonces esa es una función inversa que al aplicárselo a estos valores me regresa al valor inicial, a este de acá. Bueno, entonces eso es la función inversa. Bueno, y ya, entonces el seno a la menos 1 va a pasar al lado derecha como lo inverso, es decir, como su función inversa. ¿Quién es su función inversa? El seno a la menos 1 o el arco seno, cualquiera de los dos. Bueno, entonces vamos a sacar el arco seno o el seno a la menos 1 de este número. Vamos a escribirlo. Seno a la menos 1 o arco seno de, vamos a ver, de esta división que está ahí. ¿Qué división es? 12 entre de 13. Eso voy a escribir aquí adentro. 12 dividido entre 13. Y me da 67.38. Ese es el valor de este ángulo, del ángulo teta. El ángulo teta va a medir 67. Lo que me salió. 67.38. Eso es lo que va a valer ese ángulo. Va a valer 67.38 grados. Y obviamente tiene más decimales, pero ahorita yo nada más voy a poner 2. Ahí está. Así es como también podemos sacar los valores de los ángulos. Podemos pasar la función trigonométrica al lado derecho como su inversa. El inverso del seno es el seno a la menos 1 o el arco seno. Es decir, es lo mismo. Sería correcto si en vez de escribir seno a la menos 1 escribiría arco seno. Arco seno, ahí está. No hay problema, ambos son lo mismo. Es la función inversa del seno. Ya sea ponerle seno a la menos 1 o arco seno, es lo mismo. Y ya al aplicárselo en la calculadora, arco seno de 2 entre de 13 es este valor. Es el valor del ángulo. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, bueno, entonces así es como se calculan los ángulos. Agarro cualquier función trigonométrica y la paso al lado derecho como su inversa. ¿Sí? La inversa del seno es el arco seno o el seno a la menos 1. La inversa del coseno es el coseno a la menos 1 o el arco coseno, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. La inversa del tangente es tangente a la menos 1 o arco tangente, es lo mismo, no pasa nada. Entonces, y así es como se obtienen los valores de los ángulos. Bueno, y como dije, se puede agarrar cualquiera de las tres, cualquiera. A ver, por ejemplo, vamos a agarrar la tangente. Vamos a agarrar esta. Entonces, la tangente, ¿cómo va a pasar al lado derecho? Como tangente a la menos 1. O arco tangente, es lo mismo, no se preocupen. Tangente a la menos 1 de 12 entre 5. Ahí está. Despejé el ángulo teta. El tangente, ¿cómo va a pasar al lado derecho? Como tangente a la menos 1. Y ya. Entonces vamos a aplicar tangente a la menos 1 de eso. Vamos a buscarlo aquí. Es el a tan. Otra vez, porque tangente a la menos 1 es lo mismo que arco tangente. Es lo mismo. Y va a ser de 12 entre de 5. Entonces ahí voy a escribir 12 dividido entre 5. Ahí está. Ahí está, dio el mismo ángulo, ¿vieron?
67.38, que es el que obtuvimos. Ahí está. Salió el mismo ángulo. 67.38. Escribo más comúnmente tangente a la -1 porque así es como aparece en sus calculadoras científicas. Las funciones inversas aparecen como tan a la -1, o como sen a la -1, o como coseno a la -1. Por eso es que lo pongo así. Pero vieron, dio el mismo ángulo. Y de igual manera, si despejan teta de la del coseno, el coseno ¿cómo va a pasar al otro lado? Como coseno a la -1, o como arco coseno, es lo mismo. Ahora vamos a aplicar eso. Arco coseno o coseno a la -1 de esta división. De 5 entre 13. Vamos a ver cuánto da. 5 entre 13. Ahí está, el mismo ángulo. Entonces no se preocupen, pueden agarrar cualquier función trigonométrica, siempre que la usen bien. Bueno, entonces así es como se determinan los ángulos en los triángulos rectángulos. También lo pude haber hecho en este primer ejemplo, el que hicimos. A ver, vamos a determinar cuánto vale este ángulo teta. Vamos a ver cuánto vale. Vamos a agarrar cualquiera de las tres, ya vieron que es lo mismo. Si quieren agarramos el coseno. Esta vez vamos a agarrar el coseno. En el anterior agarré seno y tangente. Esta vez voy a agarrar el coseno. Y es lo mismo, no importa cuál de los tres agarre. El coseno, ¿cómo va a pasar al otro lado? Al lado derecho como coseno a la -1. Coseno a la -1 de la división, 3 entre 5, de 3/5. Y eso va a ser el valor del ángulo teta. Ahí está. Entonces teta, ¿cuánto vale? Entonces vamos a ir a la calculadora y vamos a calcular precisamente a obtener ese valor. Arco coseno o coseno a la -1 de 3 entre 5. Va a ser 3 entre 5. Y vale 53.13. Eso vale este ángulo. Vale 53.13. Tiene también decimales infinitos, pero nada más voy a poner 2. Ahí está. Eso vale este ángulo de aquí para este primer ejemplo que hicimos. Este ángulo de aquí va a valer 53.13 grados. Bueno, ahí escríbanlo, ahí escríbanlo. Bueno, creo que me puedo acercar más y ya escribirlo. Ahí está. 53.13 grados. Ahí está, ya. Ahí está, 53.13 grados es lo que vale ese ángulo. Ahí está, es lo que obtuvimos. Y de de acá, ¿cuánto vale? El segundo ejemplo que hicimos, ¿cuánto valía el ángulo? Aquí lo obtuvimos 67.38. Así que pónganlo. Este ángulo vale 67.38. Ahí está. Y listo. Así es como se obtienen las funciones trigonométricas.